Salud en directo América de France 24, Mar Romero Sala conmigo en el estudio. Mar, muy buena mañana de lunes. Hoy se cumplen 10 años desde que se anunció al mundo el bosón de Higgs. Buenos días, Raúl. Efectivamente, hoy nos alejamos un poquito de la salud, pero nos quedamos en el mundo científico para hacer esta excepción y hablar de uno de los descubrimientos más importantes del siglo XXI. Y de hecho, una de las noticias que probablemente más emoción generó en el mundo sin que nadie supiera tanto de qué estábamos hablando. Hoy vamos a hacer un intento de explicarlo. Estamos hablando del 4 de julio de 2012 en Ginebra, en la sede del CERN, que es el Centro Europeo para la Investigación Nuclear, donde se culminó con décadas y décadas de investigación para encontrar esta esquiva partícula elemental, este bosón de Higgs, que de hecho ya se había teorizado en 1964 por Peter Higgs, que le da su nombre, y otros grupos de científicos, pero que finalmente dio ese salto de la teoría a la práctica gracias al superacelerador de partículas que también estaban viendo ahora en las imágenes. Había mucha expectativa mundial porque también llevaban años pues, investigándose, haciéndose experimentos. Este es el momento en el que están pues, presentando los resultados de esa investigación, y también van a ver de hecho a Peter Higgs que se seca los ojos con un pañuelo, porque bueno, él es un hombre de más de 80 años en este momento. Al año siguiente recibió el premio Nobel y creía pues, realmente que nunca iba a haber demostrado en la práctica eso que él había imaginado y que había teorizado décadas antes. Bueno, Mar, ¿y qué es eso? ¿Qué es el bosón de Higgs? Bueno, lo apodan la partícula de Dios, pero aunque eso al final es un nombre más comercial que otra cosa, es una partícula elemental. En lo que se conoce partículas elementales en la física es básicamente todo eso que es tan pequeño que ya no se puede dividir más. Son las primeras partículas que existen desde el inicio del universo y cuyas interacciones han creado el mundo tal y como lo conocemos hoy en día. Hay dos tipos de partículas. Por un lado, los fermiones, que son lo que constituye la materia, es lo que hace que exista pues, esta mesa, que existamos nosotros, las estrellas, la cerveza, todo lo que te puedas imaginar. Un ejemplo, por ejemplo, son los electrones, que es una de las partículas que forman los átomos. Los otros son los bosones, en este caso como el bosón de Higgs, que son responsables de las fuerzas fundamentales. Estamos hablando, por ejemplo, de fuerzas como esas interacciones entre una partícula y otra, el electromagnetismo, las fuerzas nucleares, y el bosón es uno de estos tipos de partículas. ¿Por qué es importante? Pues porque es el elemento que faltaba, la pieza clave que faltaba para demostrar o terminar de cuajar lo que se conoce como el modelo estándar en la física, que diríamos que es como la tabla periódica para la química, pues para la física, ¿no? Todo eso que define cómo entendemos hoy en día el mundo desde la perspectiva física, desde el universo. Y faltaba esta cosa, y es precisamente la explicación de por qué las partículas tienen masa. Son tan pequeñas que es casi cero, pero no es cero, tienen masa las partículas estas. Y a raíz de que las partículas tengan masa, explica que todo lo demás también, de nuevo, todos estos elementos. ¿Qué pasa? Que con este bosón de Higgs tiene un campo asociado que nos lo podemos imaginar como si fuera todo el espacio que hay entre las partículas, en vez de estar vacío, tiene como un océano, como una tela incluso, como una especie de materia, es este campo asociado de Higgs. Y qué tan fácil o qué tan difícil o cómo atraviesen las partículas esta materia o este océano, qué tan fácil es, qué tan difícil es, qué tan rápido, cuánto sobre todo se agrupa a su alrededor, es lo que le confiere esa masa. Entonces, pues así explicado, intentamos que sea sencillo, pero básicamente se resuelve el misterio de por qué las cosas tienen masa gracias a este bosón. Y para este descubrimiento, Mar, fue indispensable el conocido acelerador de partículas. ¿Por qué? Así es también esas imágenes que estábamos viendo al inicio. Es una construcción faraónica, Raúl. Es cerca de la frontera entre Francia y Suiza. Es un túnel de 27 kilómetros de largo, excavado 100 metros bajo tierra, hecho en 2008. Para que nos hagamos una idea, ocupa más o menos el mismo tamaño que una ciudad mediana pequeña, Santa Marta, por ejemplo, en Colombia, Rosario, por ejemplo, en Argentina. Todo eso es este superacelerador y las instalaciones que lo permiten. Básicamente en este túnel se proyectan dos rayos de protones o de hadrones, que son composiciones de distintos tipos de estas partículas que estábamos explicando previamente, casi a la velocidad de la luz también, gracias a unos imanes muy potentes y aceleradores que van a lo largo de todo este túnel. Y básicamente lo que hacen es ver
qué pasa cuando chocan. Claro. ¿No? Permite recrear como condiciones relativamente parecidas a las del inicio del universo que estábamos explicando y permite comprender pues, su comportamiento en estos momentos. Además del bosón de Higgs, ¿qué otros hallazgos han salido de este acelerador que estábamos viendo? Además, enorme. Exacto, es una construcción absurda, muy difícil de imaginar, ¿no? Bueno, descubrimientos tan importantes como este bosón, la verdad, todavía no ha habido ninguno y de hecho es algo que a veces se puede hasta llegar a criticar, ¿no? ¿Por qué se hizo toda esta construcción tan grande con resultados tan poco claros? Pero la verdad es que es muy interesante también reconocer que también vale la pena, depende de cómo, ¿no?, hacer estas construcciones, hacer estas inversiones, a veces sin un desenlace cierto tampoco, sin saber bien qué es lo que va a pasar, pero a veces, pues como pasó con el bosón hace 10 años, da sus frutos. Creen que van a descubrir nuevas partículas, descubrir otras teorías o probar otras teorías físicas, pero bueno, digamos que a veces las cosas no tienen una utilidad tan clara más allá de eso. Descubrir, por ejemplo, por qué las cosas tienen materia. Claro, Mar, y además, como es la ciencia, por ahora no lo sabemos, pero seguramente muchísimo más adelante, no sé si nosotros estaremos vivos, pero seguramente arrojaría otro hallazgo. Quién sabe, dentro de un tiempo quizás estamos haciendo la noticia de hace 10 años descubrimos otra teoría, ¿no? Vamos a ver. Gracias, Mar, como siempre, por toda la información de salud y en esta oportunidad de ciencia. Nosotros vamos a pasar a saludar a nuestro segundo invitado del día.